Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Hoy día es lunes 1 de diciembre del año 2025. Ya estamos terminando el año. Qué vertiginoso es el tiempo, queridas y queridos radiovidentes. Saludo a los que nos están escuchando en Antofagasta, también en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, región metropolitana desde luego, y en el sur a los radiovidentes que al escucharnos nos ven por las antenas de Radio Pauta en Temuco y también en la Austral Punta Arenas. Yo voy caminando como casi todos los días lunes desde mi pequeño jardín al fin del mundo a este patio de la escuela que tengo al lado del jardín, porque por lo menos una vez a la semana nos gusta hablar aquí de educación. Ahí se escucha ya el sonido de las campanas, la vibración de la escuela, y siempre o casi siempre me encuentro con ella, una gran inspiradora de la educación, una poeta de la educación, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Fíjense, ustedes lo saben probablemente, que Gabriela Mistral fue varias veces directora de liceo, entre otras directora de un liceo en Punta Arenas y también en Santiago, en el Liceo 6. Y de su diario íntimo, les recomiendo la edición Bendita mi lengua sea, donde está el diario íntimo de Gabriela Mistral. Les traigo estos fragmentos en que ella habla de las angustias, problemas y desafíos que tiene y tenía una directora de liceo en Chile hace muchas décadas atrás. Veo claro mi situación en Santiago, dice Gabriela Mistral, desde que llegué a la dirección del Liceo 6, muy vidriosa. Yo mismo me prometí al entrar a la casa no durar sino el tiempo necesario para probar a mis enemigos que podía organizar un liceo, así como había organizado dos, el de Magallanes y el de Temuco. Vivo ahora un año recibiendo anónimos de insultos y oyendo de tarde en tarde voces escapadas de la campaña. Estoy en el liceo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No hay tiempo para leer sino los domingos. Vivo al son de la campanilla. Estoy cansada de la administración, no de las clases. Y sobre todo, esto es muy fuerte lo que dice acá, estoy asqueada de mi gremio. Eso es vivir en pura zozobra, con el alma quebrada y amarga. Quiero, sin embargo, a mi colegio y a mi gente tan leal y cariñosa. Es intensa Gabriela Mistral en su reflexión. La pregunta es, cuando habla ahí de esos recados anónimos, de esa mala disposición hacia ella, esos pelambres, esos ataques, ¿era que era un poco paranoica Gabriela Mistral, como dicen algunos, o que era de verdad sí y es parte de nuestra cultura, el chaqueteo, etcétera? Y la segunda pregunta, ¿cuánto ha cambiado la situación de los directores de colegio cuando ella afirma que no hay tiempo para leer sino los domingos? Estoy cansada de la administración, pero no de las clases. Es de eso de lo que vamos a conversar hoy día con Soledad Ortúzar. Ella es directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, el CILED de la Universidad del Desarrollo, académica de la Facultad de Educación y Gobierno de la UDD, de la misma universidad, presidenta del directorio del Colegio Villa María Academy. Ella es ingeniero comercial, magíster en economía, doctora en educación de la Universidad de Columbia, justamente convención en liderazgo educativo, es decir, se ha dedicado toda la vida. Si hay alguien que sabe de liderazgo educativo hoy día en Chile, o por lo menos una de las personas que más sabe, es Soledad Ortúzar.
Soledad, un gusto de caminar contigo esta tarde en el patio de la escuela. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Lo primero que te quiero preguntar es que, ¿qué te parece esta carta de Gabriela Mistral? ¿Qué resonancias te hace y cómo la puedes conectar para empezar a conversar sobre el tema de lo que es ser director de un liceo en Chile? Oye, gracias por la cita, no la conocía. Y creo que es muy, o sea, como es muy de acuerdo a los tiempos de ahora, por ver esa preocupación por la carga como administrativa, por ejemplo, que tú describías. De hecho, nosotros hemos levantado evidencia, que es lo que hacemos, levantar datos que puedan ayudar como a un mejor liderazgo educativo. Y ese es un dolor, digamos, de varios directores. La excesiva carga administrativa, burocrática, que no les permite, como bien dice Gabriela Mistral, el trabajo que quieren hacer, ese trabajo conectado a la sala de clase, ese trabajo conectado a los aprendizajes, que es lo que moviliza, nosotros sabemos, a los buenos directores finalmente. Entonces, ¿cómo apoyar a esos directores en aliviar esa carga administrativa? Y lo otro que tú mencionabas eran los tremendos desafíos, tareas con urgencias que pasan y que también releva Gabriela Mistral respecto de no poder de trabajar los domingos, de no poder tener ese tiempo, ¿cierto? Entonces, mucho de lo que nos moviliza a nosotros como centro de liderazgo es precisamente levantar esa evidencia, levantar esas prácticas, muchas veces ocurre lo mismo con directores y con profesores, que en la urgencia, en el día a día de la sala de clases, de las escuelas, con todas las demandas que sabemos que se producen, hay poco tiempo para, o sea, como reflexionar, mirar un poco más allá y decir, planificar incluso, como tener esas reuniones importantes con los equipos directivos, y mirar otros desafíos, soñar en proyectos. Entonces, un poco también nosotros ahí queremos apoyar, facilitar el levantar estas buenas prácticas, mostrar qué es lo que se hace bien y mostrarlo a otros directores. Entonces, también mostrar cómo esto se puede facilitar en el fondo un poco la labor de dirección y de gestión de esas escuelas. Vamos a hablar y te voy a preguntar por qué es tan importante un director de escuela, por qué es tan relevante en la enseñanza, en qué va a pasar con la vida de los alumnos y del resto de los profesores, lo que pasa en realidad en la escuela. Ahora, hay algunos datos que quiero corroborar contigo. Entiendo que en Chile hay alrededor de 11.000 escuelas y más o menos 9.000 directores. Esas cifras están correctas, ¿no, Soledad? Sí, perfecto. Ya. A ver, la pregunta es la siguiente. Antes de entrar en la realidad específica de esos 9.000 directores, ¿qué es lo que dice la investigación internacional sobre el rol de un director de escuela y el impacto que puede tener en educación? Tenemos evidencia cada vez más robusta respecto del impacto que tiene un director en variables que nos importan. Y por eso es tan importante, porque cuando hablamos de impacto, de resultado, nos referimos a esos estudiantes, a esas personas, al aprendizaje que tienen en distintas áreas, a las trayectorias educativo-laborales, a la posibilidad de encontrar trabajo, de mejores oportunidades, de movilidad social. Entonces, y en esos resultados los directores tienen un impacto fundamental. O sea, tenemos la última evidencia, por ejemplo, que te dice que movilizar a un director desde bajo el promedio a sobre el promedio, y ahora es como un poco lateral como los datos, pero en el fondo desde el percentil 25, como de los peor desempeño al mayor desempeño, tiene un impacto cercano a 3 meses de aprendizaje. Y eso, para los que nos dedicamos a las políticas educativas, los programas, es un tremendo impacto. Es muy relevante, es de las estrategias y programas que tienen mayor impacto, ¿ya? Y respecto de esa cita, que es importante también, que cuando te digo que es movilizar a un director desde un lugar a otro, es que es esa noción de que podemos aprender a ser mejores, ¿ya? O sea, yo no dudo de que hay héroes y que hay personas muy carismáticas que son líderes
Y ahí tú partiste con nuestro premio Nobel, o sea, qué mejor ejemplo que ese, ¿cierto? Pero todos podemos aprender a ser mejores. Entonces, y eso es lo que nos moviliza a nosotros también como centro, porque, y eso es lo que aporta la evidencia internacional, es que nosotros hay ciertas cosas como líderes que podemos aprender a ser mejor y que de hecho lo podemos lograr y que ese esfuerzo y que esa acción de mejorar y de mejorar nuestro desempeño va a tener un impacto muy significativo en los aprendizajes de los estudiantes. Y cómo se produce, y la mayor parte de ese impacto, porque ¿qué es otra cosa que sabemos? Sabemos que lo más importante aquí es que los profesores son ellos los que cambian ciertas trayectorias de vida, los que día a día están en las salas de clase esforzándose por lograr esos aprendizajes. ¿Y qué es lo que hacen los directores? Los directores apoyan a esos docentes, en el fondo les dan todas las condiciones para que, en términos de desarrollo profesional docente, en términos de convivencia, en términos del tiempo que tienen para planificar sus clases, por ejemplo, para que esos profesores puedan tener su impacto. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que esos directores que les brindan esas condiciones a sus docentes, ¿ya? Porque es a través es esa la vía por la cual se tiene impacto, eso tiene un tremendo impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en las trayectorias y en el fondo en los resultados finalmente de una escuela. ¿Ya? Entiendo, Soledad, que entre los aspectos donde el director tiene un impacto está la asistencia escolar, que caramba, que es importante, se ha visto lo que ha pasado en la pandemia, después de la pandemia, etcétera. El bienestar docente, que los profesores se sientan bien en el lugar donde están trabajando, entiendo que algo de eso es. Y este es otro tema que me parece también importante, la retención de los profesores de excelencia, que Exacto. cuando hay buenos profesores o profesores excelentes, para qué decir, perder un profesor excelente es un drama. No solo, Dramático. bueno, en un colegio particular también lo es, pero en un colegio subvencionado, en un colegio municipal, es un drama, ¿no? Y cómo tiene el director ahí un rol fundamental. Fundamental. O sea, nosotros, por ejemplo, estudiamos la satisfacción laboral docente y uno de los factores que más explican la satisfacción laboral docente, que en definitiva es lo que te relacionado, ¿cierto?, al abandono de la profesión, es el apoyo del director, es que se sienten apoyados en su labor por un director, por un equipo de liderazgo. Entonces, ahí, en el fondo, la labor del docente para retener, y de hecho, estudios no solamente en Chile, sino que fuera, o sea, a nivel internacional, también muestran que es incluso más importante que el salario o al nivel de los salarios, es que se sientan apoyados y que se sientan finalmente que ellos pueden pueden desplegar su talento docente en el aula con el apoyo de un director. Y de hecho, aún más, o sea, aquellos mejores, para aquellos profesores que son mejores por diversos motivos, que son aquellos profesores como de excelencia, los buenos profesores, los que más queremos retener en el sistema, para esos profesores es aún más, declaran aún como un factor aún más importante el apoyo de sus directores, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué cosas nos dicen los directores en que se traduce en este apoyo? O sea, se traduce en este apoyo del director. Por ejemplo, docentes que se sienten autoeficaces, le llamamos, que se sienten capaces, para que un docente se sienta capaz de hacer una clase, que se sienta que puede lograr esos aprendizajes. Finalmente, eso es la autoeficacia. Que yo en una sala de clases, yo creo que yo, como docente, puedo lograr esos aprendizajes en los estudiantes. Para que yo tenga esa convicción de que yo soy capaz de lograr esos aprendizajes, el apoyo de mi equipo directivo y de mi escuela es fundamental. Y todos sabemos que el cargo de profesor es un cargo, bueno, yo soy profesor y fui profesor de colegio durante muchos años, es un cargo donde se juegan también las emociones, es un cargo de una cierta vulnerabilidad, es un cargo donde hay mucho estrés, también muchos estímulos muy positivos
en fin, un horizonte de sentido, enseñar es una de las tareas que tiene más sentido. Pero caramba, qué importante que el profesor sea reconocido, se le tenga esa autoestima que tú dijiste ahí, qué clave es para un profesor eso, ¿no? Y probablemente ahí tenemos problemas serios, yo creo, hoy día en las escuelas en Chile. Sí, la verdad es que es crucial como entender los desafíos y las necesidades de los docentes. Por ejemplo, lo vimos después de pandemia, en que es una situación que vivimos a nivel no solamente nacional, sino que internacional, que había una gran vulnerabilidad a nivel socioemocional, tanto de los estudiantes como de los docentes, y cómo los docentes debían lidiar con esa vulnerabilidad, con estudiantes que no asistían presencialmente, que no tenían contacto de sociabilidad con otros estudiantes, que debían aprender online, muchos de ellos no tenían conexión. Entonces, ahí hay una labor directiva de entender esos desafíos, de entender esas dificultades y también de entender los desafíos que los propios docentes estaban viviendo a nivel de sus propias familias, a nivel de temor de enfermedad, etcétera, y cuidar a esos docentes y brindarles apoyo socioemocional, cosa que se hizo en Chile y en otros lugares del mundo. Entonces, hay que entender, ese es un ejemplo como más extremo, ¿cierto? Pero hay que entender bien como cuáles son los desafíos de esos docentes para poder apoyarlos de la mejor manera. Por ejemplo, y hay docentes que trabajan en ruralidad o con establecimientos de mayor vulnerabilidad, cómo un equipo directivo puede apoyar a esos docentes que trabajan con esos estudiantes para que logren esos aprendizajes que todos queremos que esos niños tengan, ¿cierto? Estoy conversando con Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Soledad, ustedes tienen un estudio, entiendo, tendencias y características de los directores de las escuelas en Chile. Bueno, y por lo menos aparecen tres elementos importantes ahí. La sobrecarga administrativa, algo hemos hablado, la falta de autonomía y los altos niveles de estrés. ¿En qué sentido los directores hoy día tienen falta de autonomía como directores de escuela en el sistema fundamentalmente público? Imagino que este es un tema distinto a los colegios privados. Claro, o sea, tenemos mucha evidencia de qué hacen, qué es lo que en el fondo hacen los buenos directores, y ahí tenemos muchos buenos directores, algunos de ellos tú los has entrevistado en este espacio, para lograr estos resultados que todos queremos que los estudiantes tengan. Y dentro de esos es que, por ejemplo, tengan autonomía para manejar los recursos, ¿ya? Y decimos recursos de tiempo, recursos financieros, pero también recursos humanos. Entonces, por ejemplo, en escuelas públicas hay más restricciones para contratar a cierto tipo de personas, para armar los equipos que ellos les hacen más sentido, y eso es muy importante para poder conformar buenos equipos de acuerdo a los objetivos que tenga y los sueños que tenga un director para su escuela. Ese es un aspecto. Otro aspecto es tener flexibilidad para asignar recursos, ¿cierto? Para priorizar. Finalmente, un presupuesto no es más que una priorización de objetivos. Entonces, yo, por ejemplo, quiero priorizar de nuevo la capacitación docente en un área que me parece clave, que es manejo de datos, por ejemplo, pero no tengo la autonomía para asignar esos recursos donde yo creo que son más efectivos, ¿ya? Entonces, en ese sentido se refiere, o por ejemplo, asignar, decir que los docentes van a tener un porcentaje de horas que sea no lectiva, para poder tener comunidades de aprendizaje con otros docentes. Entonces, tener la flexibilidad para asignar, a eso se refiere asignar esos recursos de tiempo, a esos recursos monetarios, de la mejor manera posible. Y ahí hay ciertas restricciones, sobre todo en el sector público, que yo creo que se puede avanzar para que estos directores tengan mayor autonomía, ¿cierto? Y el estrés se refiere... Ah, ya, dale, sí. Y el estrés yo creo que está bien relacionado también como a la carga administrativa. Yo creo que ahora se ha levantado harta evidencia por parte de nosotros, pero también de otros centros de liderazgo, de otros estudios en los que Chile participa,
de que hay una sensación de una burocracia, de una carga administrativa que es excesiva para los directores y que lo importante es que les impide, el tiempo es valioso, es muy valioso dentro de la escuela, tiempo de directores, de docentes, entonces queremos que esos directores asignen su tiempo a lo que realmente saben hacer, entonces, y lo que realmente nos importa que hagan, que es planificar buenas clases, apoyar a los docentes, bueno, ahí tú lo decías, lidiar con algo que tú mencionabas al inicio, que es los tremendos desafíos de asistencia que hemos mejorado, por supuesto, pero que aún persisten. O sea, si queremos lograr aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener a los niños en las escuelas. Y ahí hay mucha gestión que un director puede hacer. Un director conoce a su comunidad, sabe, por ejemplo, por qué un chiquillo o una chiquilla está asistiendo o no está asistiendo, porque está lejos, porque tiene problemas a nivel familiar, etcétera. Entonces, ahí, de nuevo, ahí volvemos también a la autonomía, darle a los directores eh, esa capacidad de gestión. Finalmente, lo que le estamos haciendo es que la capacidad de que ejerzan su rol de liderazgo. Bueno, ahí tú hablaste de la burocracia, es decir, hay algo bien kafkiano en el sistema educativo hoy día, ¿no? Primero, a mayor burocracia se dice que hay mayor burnout, este famoso síndrome que en el fondo es un estrés, ¿no es cierto?, que se da en ciertas situaciones laborales estresantes, pero lo que llama la atención, uno diría ya, tiene que haber control, tiene que haber gestión, tiene que haber fiscalización, pero aquí estamos en una situación, como dije, kafkiana, en que los directores tienen que recopilar datos e información 3, 4, 5 veces porque le están demandando de distintas plataformas, distintos lugares, distintas agencias, la misma información. ¿Cómo se da ese absurdo y qué se puede hacer para remediarlo, ¿no? Que un director tenga que dedicar horas de energía a repetir un trámite que podría hacerlo una sola vez y con eso sería suficiente. Sí, yo creo que aquí, como el sistema de rendición de cuentas, no cabe duda de que es importante. Todos tenemos que rendir cuentas respecto del cumplimiento de los objetivos. Yo no estamos renegando eso. También la evidencia dice que es fundamental, ¿cierto? Pero acá estamos apuntando a lo que tú dices, en el fondo, tareas que se les exige, por ejemplo, presentar un plan para un requerimiento y después el mismo para otro, o en el fondo una cantidad de información que es excesiva para el objetivo de recopilar esa información. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión, que es lo que se hace, ¿cierto?, en todas las instituciones, y yo creo que aquí también hay una reflexión desde las escuelas públicas que dependen más del Estado, en el fondo, de qué información les estamos exigiendo que recopilen a los directores, en qué minuto también, porque hay veces que algunos directores nos dicen, bueno, si yo no tengo problema en entregar toda esta información, pero todo se concentra en el periodo del año, por ejemplo, en que también tenemos que rendir el CIMSE o que también estamos terminando el año escolar, entonces también conocer, yo creo que aquí también es conocer un poco la realidad de la escuela, en el fondo, y estar más conectados a lo que pasa en esa escuela, al terreno, digamos, que es un poco también el objetivo que nosotros también tenemos como centro de liderazgo, dar evidencia respecto de lo que sucede en las escuelas y en términos de política pública, por ejemplo, cómo coordinar los distintos requerimientos de información para no sobrecargar y no tener tanta burocracia hacia los directores. Y hay una voluntad del Ministerio de Educación de cambiar esto, se ve una voluntad desde el Estado, esto tiene que ver también con la eficiencia del Estado, que se habla tanto, se cacarea tanto, hoy tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo muy concreto, entonces yo creo que sí, que hay una voluntad, pero que se puede hacer muchísimo más. O sea, yo creo que estamos cansados como de estos diagnósticos, ¿cierto? De que levantamos el diagnóstico de que hay un exceso de burocracia, de que los directores están sobrecargados, que hay burnout. Esto, obviamente el ministerio también tiene conciencia de esta realidad, pero creo que no se hace lo suficiente. O sea, no, yo creo que aquí, y volver a esto que también esto que nos recuerda Gabriela Mistral, de un sentido de urgencia. Esto es hoy, un director que hoy no puede dedicar tiempo a estos aprendizajes, es un aprendizaje que no se produjo hoy. Entonces, y es lo mismo respecto de los docentes. Entonces,
es urgente, no hay que postergarlo porque las consecuencias son graves, por así decirlo. Soledad, vamos a ir a una breve pausa. Estamos caminando por el patio de la escuela, aquí al ladito de mi jardín, con Soledad Ortuza, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando de la importancia de los directores, del impacto que tienen ellos en toda su comunidad escolar y fundamentalmente en el trabajo docente de los profesores. Ya sonó la campana como el recreo. Vamos a una breve pausa y regresamos y vamos a seguir conversando sobre este interesantísimo e importantísimo tema para la educación chilena. Aquí estamos, como ustedes me escuchan, en el patio de la escuela en medio de la vibración y la energía de lo que es una escuela. Pero esas escuelas vibrantes, energéticas, podrían estar llenas de vida, a veces se ven trabadas por la burocracia. Partíamos leyendo la carta de Gabriela Mistral, que se quejaba hace ya décadas atrás sobre cómo la burocracia y el aparato administrativo, digamos, le impedía dedicarle más tiempo y energía a lo importante. Hemos hablado un poco de eso con Soledad Ortuza, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Ellos han hecho varios estudios, han relevado información, datos, están realmente haciendo un seguimiento de lo que pasa con los 9.000 directores de las 11.000 escuelas municipales y subvencionadas. Voy a hacer una pregunta, Soledad. La he hecho a otros invitados, pero ¿cuáles son para ti las características de un buen director de escuela? Uno podría fijar ciertos elementos mínimos, probablemente cada realidad es distinta, pero ¿qué es lo que hace a un buen director de escuela? Ahí tenemos harta evidencia y ahí como quiero partir esto por lo que tú dices, en el fondo, claro, que cada realidad es distinta y es verdad, son muy distintas, pero ¿qué nos dice? En el fondo ahí tenemos un mensaje de esperanza desde la investigación, porque lo que nos dice la evidencia es que sí, efectivamente hay contextos que son muy diversos, pero hay ciertas prácticas de liderazgo, ciertas cosas que hacen los buenos líderes escolares y que dan resultados aquí, dan resultados en contextos de mayor vulnerabilidad en sectores rurales, en otros países, ¿cierto? Entonces, es que les llamamos como ámbitos del liderazgo, o sea, como grandes ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen primero, primer foco, se preocupan de que los docentes, darle a sus docentes un contexto en el que ellos puedan ejercer mejor su labor. Entonces, les brindan desarrollo profesional docente, los apoyan si es que necesitan material en sus clases, les dan, facilitan la colaboración entre docentes, etc. ¿Ya? Ese es un primer foco muy importante. Permiten que esos docentes se enfoquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enfoquen en esos aprendizajes. Entonces, volviendo como a nuestra conversación anterior, ¿cierto? También ellos se preocupan de no burocratizar, o sea, de que efectivamente tengan tiempo para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que hacen los buenos directores. Otra cosa que hacen los directores es que manejan datos, le dan información, no tienen miedo de recopilar datos. Y aquí pueden ser datos cualitativos, datos cuantitativos, pero ellos se planifican metas y avanzan en el cumplimiento y ven si llegan a esas metas, si las cumplen, dan información respecto de si los estudiantes están aprendiendo, pero no a nivel general, sino que dicen cuáles estudiantes están aprendiendo más, cuáles menos, cómo podemos empujar a esos que se están quedando atrás para que logren esos aprendizajes. Hombres y mujeres están aprendiendo igual, estudiantes con mayor vulnerabilidad están pudiendo aprender. Entonces, como que se hacen esas preguntas y manejan datos y entregan datos a sus docentes para que puedan manejar, lograr esos aprendizajes. Una tercera característica es que trabajan, y esto es, la evidencia es bien contundente, promueven el trabajo colaborativo. O sea, y aquí esto a veces como es una palabra como muy manoseada de trabajar en red, pero enseñan, lo que nos pasa en la profesión docente, tú lo debes saber también, es que es un trabajo aislado en la sala de clases. Entonces hay que intencionar el que esos docentes puedan aprender con otros docentes y al mismo tiempo que como comunidad educativa podamos reunirnos a reflexionar acerca de cómo mejorar. Entonces, y también con otras comunidades educativas, con otras escuelas, redes con otras escuelas, aprender
de la experiencia de otras escuelas. Entonces, esa colaboración, ese trabajo en red dentro de las escuelas y con otras escuelas y cómo podemos favorecer eso, es muy importante y eso es algo que hacen los directores, ¿ya? Y la última área grande de qué es lo que hacen los directores es lo que tú mencionabas respecto de la gestión eficiente de los recursos, en el fondo, de cómo manejar el tiempo, de cómo manejar los recursos financieros, de cómo asignar, priorizar ciertas acciones que son más relevantes. Quizá en algún minuto construir una infraestructura es muy relevante, pero es mucho más importante, por ejemplo, lograr entregar recursos educativos adecuados o libros a estudiantes de nivel de kinder y pre-kinder, de los primeros niveles. Entonces, esa decisión de asignación de recursos es muy importante, el poder conformar sus equipos de trabajo, el poder... un área muy importante es lograr una visión compartida, una cosa que hace el líder, porque nosotros definimos liderazgo como no como una persona que le dice a los otros qué tienen que hacer, sino que es un proceso de influencia, ¿cierto? Es decir, es marcar el rumbo y que la escuela sepa que para allá vamos. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Una labor muy importante del líder es esta visión estratégica, una visión compartida acerca de hacia dónde vamos. Nos pasa un montón de veces que establecimientos de escuelas que no están logrando los objetivos, que están mal. Uno pregunta, bueno, los docentes, pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde van? ¿No? Y no hay una visión compartida respecto de ese camino. Yo creo que establecer una visión clara hacia la comunidad educativa, para allá, hacia allá vamos, es una labor muy importante del líder y la evidencia nos dice que efectivamente es así. Oye, Soledad, pero hay poco incentivo para permanecer en el cargo del director, entiendo. A ver, un director entiendo que dura 4 años, tiene que ir a un concurso primero, algo así como alta dirección pública, ¿no es cierto? Pero luego no hay una cláusula que permita su renovación y por lo tanto a lo mejor ese director va a empezar a pensar ya antes, cuando esté terminando el plazo que le corresponde, en ir a buscarse otro trabajo porque se va a quedar sin pega. Sí, Y, sí. y entiendo también que es más fácil ganar más plata, a lo mejor siendo profesor con bonos, no sé qué, que a veces siendo director. Ahí tenemos un problema serio. ¿Quién va a querer ser director si no hay incentivo para ser director? Sí. Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos un estudio que 1 de cada 5 directores deserta el primer año de ejercicio de su labor, ¿ya? Eso es muy alto, cerca de un 20%, y esa deserción y ese abandono de la profesión, porque no es que se cambien a otra escuela, sino que abandonan su labor directiva, ¿cierto? Y eso es más alto en el sector público, ¿ya? Que, por ejemplo, en el particular subvencionado o en el particular pagado. Entonces, uno se pregunta qué pasa en el sector público y pasan cosas como la que tú dices, ¿cierto? Que en el fondo hay 4 años y después hay una incertidumbre, entonces empiezan a, obviamente es muy entendible que empiecen a buscar trabajo antes, entonces ahí hay algo en la política pública que podemos hacer mejor, ¿cierto? Para otorgar continuidad a esos directores, sobre todo, o sea, en el fondo a los buenos directores y viendo evidencia de que sean buenos directores, pero ahí hay algo que podemos hacer mejor, ¿cierto? Y también lo que mencionabas tú, hay veces que no hay incentivos para ser director, porque por ejemplo, si yo soy docente en el último tramo, en mi tramo experto, por ejemplo, tengo un salario que es superior al que me podría ofrecer el cargo directivo. Entonces, ahí también es importante la carrera directiva, la trayectoria directiva, que nosotros tenemos una carrera docente que a nivel de política pública se aprobó hace algunos años. Entonces, también es importante ofrecer esas trayectorias y esos incentivos adecuados para que los directores quieran ser directores, ¿ya? Y quieran permanecer, por supuesto, en esos cargos. Le leía a José Weinstein, que es investigador de la Universidad Diego Portales, de que a lo mejor habría que establecer grados en la carrera directiva, como, no sé, directores nuevos, nobles, intermedios, expertos, a lo mejor darle la posibilidad de convertirse después en mentores a esos directores, de otros Exacto. directores. ¿Qué te parece esa idea? Sí, estamos discutiendo con José, hemos estado participando en mesas respecto de esta trayectoria directiva y de cómo reconocer distintos tramos de los directores, porque, por ejemplo,
de nuevo, ¿qué nos dice la evidencia? Esos directores noveles, al igual que los profesores, esos primeros años de ser director son fundamentales para la trayectoria directiva después. O sea, entonces, qué importante es apoyar a esos directores noveles, por ejemplo, a través de mentorías de otros directores con mayor experiencia, eh, para, eh, para asegurar que ellos, y en el fondo, que sean buenos directores y que quieran seguir siendo directores por mucho tiempo más. ¿Ya? Entonces, ahí se han analizado en el fondo cuáles son esos incentivos que tienen que tener esos directores para que permanezcan en el cargo, los apoyos que tienen que tener, sobre todo en las etapas iniciales, y también, y hay que decirlo también, como reconocer también premiar o reconocer el logro de esos directores que están produciendo esos aprendizajes, esos mejores resultados, y reconocer eso en sus carreras, digamos, con incentivos adecuados. Eso Bueno, también es un muy buen con motivación para querer permanecer en el rol de director. bueno, estamos conversando y caminando aquí en el patio de la Escuela con Soledad Ortuza, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Y ustedes se preguntarán por qué conversar tanto los directores de escuela. Lo dijimos al comienzo, porque son fundamentales para la educación de sus hijos, de los que nos están escuchando. Fundamentales. Un buen director marca la diferencia en un colegio, en un liceo, sobre todo en lugares, me imagino, de vulnerabilidad. Y no hablamos algo de que es mucho más difícil y mucho más carga tiene un director que está en un lugar con alta vulnerabilidad porque tiene que tomar tareas que a lo mejor no son específicamente las tareas directivas, por decirlo así. Y por lo tanto tiene, además del estrés de director, tiene el estrés del contexto en el que él está trabajando, ¿no, Soledad? Por supuesto, hay directores y ahí tú de nuevo has levantado evidencia aquí de Emilia Valenzuela, de Francisco Manqui, de tantos directores que trabajan en contextos con muchos desafíos, ¿ya? Y que efectivamente lo que hacen es responder con todas estas prácticas que hemos conversado respecto de apoyar a los docentes, respecto de levantar datos, de entregarles ese apoyo que necesitan por ejemplo, de desarrollo profesional docente a esos directores para hacer frente a esos desafíos, ¿ya? Entonces, está también una labor del director es conocer mucho cuál es la realidad, cuál es el contexto de sus estudiantes, y para poder apoyar a los docentes en que realicen mejor la labor. Y por supuesto, en contextos de ruralidad, tenemos directores, por ejemplo, que no son solamente directores, que son profesores, que son se hacen cargo de más de un curso, directores que trabajan en escuelas muy grandes, en algunos con 100% de vulnerabilidad. Obviamente ahí los desafíos son mayores. Hemos visto, por ejemplo, después de la pandemia, directores que incorporaron espacios para que los estudiantes pudieran aliviar su carga socioemocional al llegar a las escuelas, porque vieron en realidad que habían muchos problemas socioemocionales, entonces responden a esas necesidades y dan en el fondo soluciones y van también monitoreando cómo se van mejorando, por ejemplo, los índices socioemocionales a través de diversas acciones y de distintos apoyos que necesitan. Entonces, obviamente, hay condiciones más desafiantes y uno quizás pudiera pensar en apoyos mucho más intensivos en esas situaciones que son más desafiantes para los directores y para los docentes. Bueno, una cosa que no alcanzamos a hablar en el programa es que también hay buenas noticias, que hay directores jóvenes. Leí una nota ahí sobre los directores millennials. Hay gente joven que está apostando por ser director y que está trayendo, bueno, mucha innovación, un empuje, un impulso, en fin, una serie de ventajas que tienen estos directores jóvenes, y que es importante es atraer gente joven y profesores jóvenes para que postulen a ser directores. Quiero agradecerte, Soledad, por haber conversado, haber venido aquí al patio de la escuela a conversar sobre este tema tan importante y que hay que relevar lo que más se pueda de la carrera de directores, los colegios municipales, colegios subvencionados, directores en general, también en los colegios privados, también es importante un director.
Muy importante. Y no dejarlos botados, abandonados y atrapados en medio de la maraña burocrática. Yo creo que eso tenemos que preocuparnos, debería ser una prioridad como país. Sí, prioridad Lograr, país de todas maneras. ¿no es cierto que sí? Soledad, muchas gracias, Cristian. fue un gusto conversar contigo. Igual, muchas gracias, Cristian. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando yo abra de nuevo la verja de madera de mi jardín. Recuerden que desde el jardín se transmite desde 7:30 a las 8:15 de la tarde a través de las antenas de Radio Pauta. Decirles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.